Listo, ya estamos. Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón, buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este primer conversatorio previo al segundo diplomado en periodismo deportivo digital que organizamos en conjunto el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile con la Universidad Finisterre. Hoy, bueno, invitado de lujo, don Eduardo Vizcayar. Eh, no hay mucho que podamos decir de don Eduardo. Actualmente, bueno, Fox Sports, está en Telemundo, pasó antes, bueno, por ESPN, una persona, digamos, reconocida dentro del mundo del periodismo deportivo latinoamericano, a quien queremos agradecerle, bueno, su presencia. Con nosotros hoy en la mesa va a estar, bueno, don Sergio Gilbert, director del Diplomado en Periodismo Deportivo Digital, don Danilo Díaz, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, don Leo Burgueño, quien también va a ser parte del cuerpo de profesores de nuestro segundo diplomado. Bueno, don Eduardo, a quien aprovechamos agradecerle estos minutos que nos va a regalar. Una sola cosa que quería comentarles a todos en la audiencia, para quienes son nuevos y no han estado antes en nuestros conversatorios, los invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Durante los últimos 20 minutos las vamos a estar leyendo. Así que nada, de verdad agradecerle a don Eduardo por acompañarnos y bueno, preguntarle cómo está y cómo ha vivido estos últimos días, bueno, con las noticias que Bueno, ante todo, un saludo. Primero, muchas gracias por la invitación. Honestamente, no esperaba porque que me tuvieran en cuenta, salvo por Leo, que es mi amigo. Con Leo tenemos una coincidencia astral absoluta, y eso que ninguno de los dos es muy astrólogo, pero nacimos el mismo día, un año antes yo, pero ahí está el hombre de pergamino. La verdad es que creo que ni los clubes estaban esperando la reacción tan importante, tan contundente de la gente. El fútbol es de la gente, en definitiva, ¿no? Sabemos que incluso ahí en Chile, con sociedades anónimas que se han constituido para manejar clubes importantes, como sobre todo es el caso de Colo-Colo, sabemos qué tan polémico es ese tema, y sobre todo si ahora nosotros le quitamos al deporte, como decía Guardiola, esa sensación de que perder no tendrá una mayor repercusión. Yo creo que esto es algo que hay que ver por qué surge. Entendemos por qué surge, por una cuestión económica, y después, bueno, ¿cuál sería el incentivo deportivo más allá de la victoria, sabiendo que la derrota nunca será dolorosa, que los de abajo van a quedar excluidos porque no van a poder participar? Entonces, en fin, es un tema espinoso, pero me parece que filosóficamente muy interesante. Eduardo, bueno, muchas gracias por recibirnos, por acompañarnos. Y bueno, yendo a tu carrera, a tu trayectoria, ustedes fueron los pioneros con Fernando Palomo, Luis Omar Tapia, Ricardo Ortiz, los pioneros de una manera de hacer televisión para toda América. Y de pronto ustedes fueron las voces con las que creció una generación que, a diferencia, por ejemplo, de las generaciones más antiguas como nosotros podíamos ver a Maradona en los mundiales, quizás si llegaba a una final de Europa, en el caso de Platini lo mismo, pero los chicos que comenzaron a seguirlos a ustedes son los que vieron la carrera completa, por ejemplo, del Gordo Ronaldo, son los que vieron completa la carrera de Zidane. ¿Cómo ustedes fueron asumiendo o viendo ese fenómeno? ¿Lo percibieron? ¿Cómo fueron dándose cuenta que de pronto la aldea global para ustedes era bastante más, era realmente se hacía carne la aldea global? Yo te diría que era casi utópica, Danilo. Nosotros en realidad, y Leo lo sabe, yo soy un emigrante, comencé como reportero gráfico, aunque también había hecho periodismo en mis comienzos, en una revista muy pequeña de atletismo, entonces hacía ambas tareas. Pero en un momento tuve el golpe de fortuna que la fotografía me llevó a un medio como el gráfico, donde Leo sí entra por la puerta, la importante. Yo entré por la puerta de los fotógrafos, y después, bueno, al emigrar, retomo el periodismo, tocando puertas, buscando una oportunidad, comenzando en CNN como redactor del noticiero, y siempre tuve la fortuna, debo decir, de haberme encontrado con gente que me inspiró, que me ayudó, que me dio oportunidades, que me cobijó, que me tuvo paciencia.
Y una de esas personas, aparte de la gente que yo tuve en CNN, que fue muy importante para mí, antes de que eso se constituyera como un canal de 24 horas, una de esas personas es un chileno, Sebastián Domínguez, y él estaba ocupando un cargo así como... Estas empresas tenían una persona que era como una especie diría no de supervisor, pero sí una especie de un personaje que estaba, no, 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 colocándole una calificación a nuestro trabajo, pero sí guiándonos en pos de lo que se quería en cuanto a un estilo. Y ahí va a la pregunta, Danilo. Yo creo que lo que primero nos intentamos trazar fue un tema de estilo, ¿no? Respetar un poco lo que era ESPN a modo americano, un poco más sobrio, un poco más informativo, un poco más analítico, si se podía, si había recursos. Y bueno, con la corrección que implicaba trabajar allí sin uno ser la figura de nada, porque también teníamos esa cosa que nos jugaba a favor y en contra. Nuestra imagen no aparecía, era solamente nuestra voz. Y después tengo la posibilidad, ya mencionaste a varias de esas personas, de encontrarme con personajes que me parece que comprendieron muy bien lo que nosotros traíamos, sobre todo de Sudamérica, como el caso de Tapia y el caso de Ricardo y otras personas más también, dentro de nuestro estilo, creo que hacer una especie de amalgama con lo que era el estilo de ESPN. Un poco, como te decía, más sobrio, un reportero de campo no trata de narrar un partido, de comentarlo, sino que trata de atenerse a lo que es su función, el analista lo mismo, analizar, informar un poco si se quiere. Y bueno, honestamente no pensábamos en otras ramificaciones. Simplemente era hacer nuestro trabajo, ganábamos modestamente y trabajábamos modestamente también. Dentro de una estructura muy grande éramos, si se quiere, dicho con todo respeto hacia nosotros mismos, éramos como la oveja negra de ESPN, esos personajes que hablaban raro y que estaban ahí. Incluso cuando yo entré, nuestra oficina estaba en un tráiler. Entonces después todo eso fue creciendo y se fue transformando en lo que acabó por ser. Y a lo largo de todo esto, de todo este proceso, hubo canales como PSN, donde vuelvo a encontrarme con Ricardo Ortiz, con Sebastián Domínguez, que elevaron un poco eso. PSN ya tiene la Copa Libertadores, ahí incluso trabajó gente de Chile, como Aldo Schiapacase, Claudio Bustíos, Fernando Solabarrieta, que hacían las transmisiones de los equipos chilenos en la Copa Libertadores y a la selección de Chile en la eliminatoria. Tratamos de darle forma dentro de todo ese contexto y bueno, así desembocamos un poco en lo que es hoy la televisión por cable con todo lo que se ha atomizado ahora, canales en Chile, en Colombia o señales para esos países, en México sobre todo. Eduardo, primero que todo, darte las gracias por estar con nosotros. Es un verdadero privilegio y un honor estar conversando contigo, sabiendo tu carrera y todo lo que has hecho en el periodismo deportivo, que es lo que nos convoca a todos y lo que nos apasiona a todos. Y sobre eso mismo te quería preguntar sobre la visión que ustedes tienen de la relación que han provocado con las audiencias. Lo que pasa es que uno como periodista, en realidad es poca digamos, es poco lo que entiende de repente esta relación que empieza a tener con su audiencia. En mi caso, que yo he estado mucho tiempo en el periodismo escrito, con el lector, en el caso de la radio con el auditor, y en el caso de la gente que trabaja en televisión con el espectador, digamos, el que está viendo. Hoy está esto de las redes sociales que te involucra, digamos, esta comunicación, pero mi pregunta va a lo siguiente. ¿Ustedes se dan cuenta de la potencia que tienen en cuanto a esta relación? ¿Cómo se ha potenciado con las redes sociales? ¿Y cómo lo toman ustedes, digamos, como parte incluso de la labor? Porque estamos frente, y ustedes están constantemente frente a espectadores especializados también. Es decir, no son que van a un nicho, que es a ustedes se enciende la televisión o se prende la tablet para verlos y escuchar un producto que quiere escuchar. Entonces, ¿cómo se da esa relación? ¿Tienen eso como reflexionado en el mundo que hoy vivimos? Y ahora, gracias Sergio por la invitación y por tus palabras. Gracias por tenerme en cuenta también, ¿no? Y
Yo creo que en un principio no teníamos mucha conciencia. Trabajábamos a conciencia, pero no teníamos, o sea, yo recuerdo en una de las primeras transmisiones que hice, en el año 97 para ESPN, pensar, estaba solo en una cabina, estaba el operador de audio, que era el que me daba el conteo, y yo arrancaba. Y digo, potencialmente esto puede estar escuchándose desde el sur de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, ¿no? Y honestamente, uno puede, eso puede ser extremadamente, te puede sobrepasar, puede ser extremadamente sobrecogedor y uno perderse dentro de todo eso y quedarse sin palabras. Pero no, yo creo que uno tiene que tener ese sentido de la crítica, de la autocrítica que teníamos con Leo, viniendo de la escuela que veníamos, ¿no? Yo creo que eso a uno lo forma todo eso, todo, de dónde viene, de los ejemplos que ha tenido, de lo que uno veía y admiraba de pequeño, ¿no? Me parece que eso es todo, que va generando una especie de ideal, y después lo otro es agregado. Yo creo que todos en algún momento hemos creído no sé, que la gente nos considera un poco más o un poco menos, pero en el momento que uno piensa eso, que uno tiene un cierto crédito, ahí cae en un pozo y pierde. Porque yo creo que uno tiene que trabajar con ese mismo nivel de pasión, de autoexigencia, sin volverse loco, y no perder tampoco dentro de todo eso la relación con el buen público. Va a haber gente que te va a insultar, va a haber gente que te va a tratar de descalificar, que se va a burlar. Hay de todo. Y creo que, bueno, uno tiene, por eso mismo, tiene que tratar de ser fiel a lo que quiere. Si nos ha pasado a nosotros, que somos meros comunicadores de fútbol, imagínate un cantante de rock, por ejemplo, ¿no? Esa sensación en la relación con la gente, ¿no? Que todo el mundo te ve casi como un dios. Y bueno, nosotros no alcanzamos a eso, pero sí, en algún momento creo que a más de uno pudo habernos hecho confundir de que teníamos alguna especie de privilegio. En el momento que uno piensa en eso, está fundido. Eduardo, Leo, te saluda, ¿cómo estás? Hablamos seguido, así que no es necesario hacer tanta cháchara en la previa. No. Te hago una pregunta más a lo puntual para los chicos que nos están siguiendo o para los más jóvenes que nosotros, que son la mayoría. ¿Cómo prepara un partido Eduardo Vizcayar para Champions, por ejemplo? Porque ahí no tenés fuente directa de poder conversar con los tipos, es muy difícil. ¿Cómo se hace? Bueno, no hay una fórmula, Leo, es todo muy empírico, ¿no? Del mismo modo que te hubiese preguntado cómo te preparabas para ir no sé, a la cancha de Racing a hacer un Racing independiente, o ahora para hacer los partidos que te tocan del fútbol chileno. Bueno, estando informado, ¿no? Después hay muchas cosas que van ocultas que uno no las puede medir porque no sabe cuándo va a utilizar cierto recurso ni cuándo va a apelar a la memoria. A veces, como decía nuestro maestro Casita, la memoria falla y para eso están los datos. Ahora, por ejemplo, estaba preparando las semifinales de la semana que viene de la Champions y para mí, dentro del contexto del partido, hay muchos aspectos. El aspecto histórico, sobre todo de la rivalidad, está bastante claro para mí dentro de esos puntos. El contexto de la rivalidad histórica, la rivalidad reciente, luego el aspecto de la forma, digamos, cómo vienen esos equipos. Por ejemplo, no sé, ayer me tocó el partido del Manchester City, que me va a volver a tocar la semana que viene, y bueno, saber que el Manchester City venía muy bien, pero que en los últimos partidos ha perdido 2 en la liga, de los últimos 6, o había perdido, de los últimos 6 había perdido 2, pero antes había estado con una racha que no perdía por más de 20. Entonces, entender ese contexto, tratar de poder explicárselo al espectador, contextualizar, por ejemplo, el aspecto informativo, estar informado para no perderse dentro del partido, dentro del punto de vista de hacerlo un noticiero, pero sí saber cómo y cuándo colocar cierto. Entonces, estar informado es fundamental, leer los periódicos, tratar de salvar a partir de eso, de escuchar alguna radio, un podcast, o de tener algún contacto con algún colega que te acerque un poco a eso. Y después saber un poco cómo juega cada equipo para poder explicarlo mejor. Y luego, una vez que uno está preparado, es como ir preparado a un examen, sabe qué recurso o qué tecla va a tocar en cada momento. Uno lleva un archivo relativamente pequeño, en mi caso, dependiendo de la
magnitud del partido puede llegar a ser de 6 carillas, puede llegar a tener 10, pero lo que más o menos tengo, y dentro de esa estructura de nuestro maestro Orcasitas, saber en qué lugar hay una parte esquemática, ¿no? Que mucha gente dice que es casi bordeando lo obsesivo, pero que a mí me permite saber en qué lugar yo voy a encontrar cierto dato que me permita en ese momento no decir, creo que ha perdido 4 de los últimos 5 contra este equipo, saber que eso lo tengo en tal sitio. Bueno, información sobre los jugadores, sobre los entrenadores, qué cantidad de goles tienen. Ir preparado en todo ese sentido para poder estar bien en el partido, para que si uno tiene que entrar al partido para centrarse en lo que ve, porque lo que manda, como nos decía el maestro Sebastián Domínguez, es el partido. La gente prende para ver el partido, no para escucharnos a nosotros, y nosotros tenemos que tratar de acompañar eso. Entonces, lo máximo que uno pueda ver, o sea, uno tiene que tratar de nunca quitar los ojos al partido, ya sea que está en la cancha o que lo está viendo por una televisión, cuando está todavía mucho más limitado. Y analizar un partido por televisión implica que uno va dependiendo de lo que el realizador te está mostrando, y vos querés ver cómo se para la defensa cuando el equipo va en fase ofensiva, pero eso ya no te está saliendo en el cuadro. Bueno, todo eso uno lo tiene que tratar de haber visualizado de antemano para poder llegar al partido y explicarlo del mejor modo. Una preparación de un partido, dependiendo, como te decía, de la magnitud, puede llevarte 4 horas visibles, más las invisibles que están dentro de lo que uno lee, lo que uno recopila, uno ve un clip no sé, en YouTube, qué sé yo. Y las cosas que uno lee y que ya están dentro del disco duro y que por suerte todavía no se van. Eduardo, siendo argentino, ¿cómo te pudiste adaptar a este formato de ver los partidos por televisión, transmitirlos, comentarlos? Porque realmente la sensación es muy distinta cuando uno está en esa cabina, en esa burbuja de la transmisión, y sobre todo en el caso del argentino, que creció y culturalmente forma parte de un fútbol que, si el partido no es bueno, la tribuna lo enciende. Hay un folclore del fútbol argentino que un partido de, no sé, de Talleres Belgrano es una fiesta, igual que un partido de Atlanta Chacarita. Bueno, yo creo que todo pasa por la concentración. Me parece que hay más menos obsesivos en este trabajo, más menos pulcros o más menos estudiosos. Hay muchas vertientes, como las hay en cuanto a los jugadores. Hay jugadores que estudian a sus rivales, al que tienen que marcar para saber qué tipo de gambetas, de fintas hace, y nosotros cómo remata, si remata con las 2 piernas, cómo lo tiene que marcar en el cabezazo. Entonces, hay de todo, los comentaristas y relatores. Yo creo que pasa por la concentración más que nada, y por esa fortuna que tenemos de hacer algo que nos gusta. Entonces, cuando uno hace lo que le gusta, uno me parece que trata de no mirar lo que no tiene, sino mirar lo que tiene. Y si estás viéndolo en una cabina, o a veces que trabajamos dentro de un estudio y te colocan la televisión delante, una televisión muy grande, pero que no deja de ser una televisión, yo creo que la concentración, y me parece que el contacto con el que uno tiene al lado, porque la primera persona con la que uno se comunica es con ese narrador o comentarista u otra persona que esté dentro del aire. Entonces ahí es donde uno establece la primera relación. Y creo que esa relación no va a variar independientemente de que si uno está en el estadio o está en un estudio. Entonces, obviamente que es ideal, uno transmite mucho más cuando uno está no más contento, pero sintiendo mucho más, ¿no? Y eso, creo que esas sensaciones bien colocadas dentro de la transmisión te pueden llegar a sumar, pero si uno hace un partido desde el punto de vista totalmente folclórico de lo que pasa en la tribuna, como decías, creo que en el fondo, como hablábamos también, de que hoy el público sabe tanto, uno no lo puede engañar, ni tampoco creo que la gente quiere ser engañada. Eduardo, yo te quería preguntar sobre este tema que es tan recurrente entre nosotros los periodistas, que es esta relación que tenemos con al compartir un espacio con exfutbolistas. Hay un cierto
Bueno, con los años yo creo que se ha ido entendiendo más cuál es la labor que hace cada uno, digamos. Pero siempre hay un momento en que se tensiona esta relación o que se haga en algún tipo de conflicto sobre exactamente hasta dónde llego yo. Y yo te quería preguntar justamente sobre eso, porque tú lo tienes habitualmente, lo has tenido habitualmente dentro de tu carrera, esa mancomunión que yo no creo que sea perversa, sino no creo que esté mal, digamos, pero sí, a mí lo que me interesa es saber cómo se soluciona de repente algún tipo de conflicto y decir, yo llego hasta allá, hasta acá, y tú partes acá, digamos. Mira, me ha tocado trabajar con muchas personas y he tenido la fortuna de que yo creo que a todos los he admirado de una forma o de otra, porque no nos olvidemos que uno también en el fondo, sin ir con la camiseta, lo cual es otro tema, uno creo que no digo que haya soñado con ser entrenador o jugador, pero sí mira con un gran respeto a esas personas que han sido grandes jugadores o grandes entrenadores. He trabajado con Borghi, por ejemplo, y bueno, yo siento una gran admiración por Claudio, aparte de la personalidad que él tiene de por sí. Nunca me ha pasado, o sea, sí en algún momento he notado ciertos nervios de un crack con el que he trabajado, que te pide como con ese guiño una ayuda. Y yo creo que no hay que olvidarse de que somos un equipo, o sea, más allá de que él sea el 9 o el 10 y yo sea el lateral suplente y ese día esté jugando, y que él gane mucho más de lo que yo gano, o sea, uno no lo puede pensar, porque me parece que estamos como equipo, y en la medida que esta figura luzca, yo también voy a lucir dentro de lo mío, y yo creo que nosotros debemos entender que nos tenemos que adaptar mucho más, quizá el narrador menos, pero el comentarista, periodista, se debe adaptar mucho más y a veces hasta supeditar al protagonista, porque me parece que el objetivo de aquel que lo contrata es que esa persona luzca, porque en el fondo yo he trabajado en un mundial con Borghi y Borghi es campeón del mundo, yo no me puedo olvidar de eso. A más allá de que yo le tenga o no le tenga respeto, Borghi es campeón del mundo, jugó un partido de mundial y formó parte de un equipo campeón del mundo, aparte de todas las otras cosas que hizo. Entonces me lleva a mí una ventaja sideral. Y si yo no comprendo eso, voy mal. Por más que yo tenga el ego más o menos grande, en el fondo uno tiene que saber ubicarse. Creo que es como cualquier otra situación ante la vida, ¿no? Ante tu padre, ante tu abuelo, me parece que lo mirabas con ese respeto. Muchas veces pensabas, bueno, por ahí se equivocó, pero nunca dejaba de ser tu padre, tu abuelo, tu tío, era un mayor que había vivido más que tú. En eso creo que los italianos lo tienen mejor resuelto, en el sentido de que siempre hay un jugador de fútbol comentando y siempre hay un periodista comentando. O sea, son las dos visiones que siempre tienen. La televisión italiana lo resolvió hace rato y lo resolvió muy bien en ese sentido. Eduardo, ¿cómo es, hablabas de funciones en un equipo de fútbol? ¿Cómo es adaptarse a los distintos relatores? ¿Cómo te has tenido que ir? Porque claramente no es lo mismo uno que te tira la pelota en profundidad a uno que te la da al pie. No es lo mismo ir al espacio que tener que retroceder. Bueno, hay mucha clase de narradores que hay quienes hablan más, hay quienes son un poco más radiales, hay quienes son un poco más protagonistas, hay quienes son más de datos, hay quienes hasta se aventuran un poco en el aspecto táctico, y yo creo que uno tiene que adaptarse a todo, porque el que lleva la voz cantante en una transmisión es el relator, no el comentarista. Entonces, uno tiene que adaptar, yo creo que uno es como un percusionista de una banda de rock. Sabe que tiene uno una importancia, pero no es ni el vocalista, ni el guitarrista, ni el tecladista, ni siquiera el bajista. Uno está acompañando y va a tener el momento en el cual pueda llegar a tener su solo y la batería va a marcar el ritmo. Pero me parece que, en cierto modo, uno tiene que saber que si te toca un relator muy hablador, que incluso por ejemplo, me ha pasado, ¿no? A mí me gusta dar ciertos datos puntuales, pero tampoco voy a hacer un partido de datos. Y si encuentro un relator que le gusta dar mucha información, entonces, ¿qué hago? Me tengo que adaptar y decir, no voy a competir con él. Tengo que decir, bueno, me voy a centrar un poquito más
en lo táctico, y a veces me ha ocurrido que un relator, por ejemplo, no sé cómo ocurre en Chile, pero en algunas partes, a veces el relator excede su... Esto ocurre, por ejemplo, en España, con todo respeto, que el relator canta el gol y después empiezan las repeticiones. En la escuela de la cual yo vengo, en la televisión, en el momento que empezaban las repeticiones, ese es territorio del analista. Pero hay veces que el relator se entusiasma y te vuelve a explicar el gol. Y a veces uno piensa, tranquilo, porque ya lo gritaste el gol, o sea, ya tuviste tu momento de lucidez. Ahora, y esto por eso es un medio audiovisual, el papel es otra cosa, la radio es otra cosa, en el momento que viene el detalle del gol, y el narrador ya le puso toda su emoción, todo su picante y todo, y sus rimas o lo que sea, hay que explicar por qué el gol ocurrió, o dónde estuvo el acierto, o dónde estuvo la falla. Entonces, a mí no me parece que dentro del aspecto audiovisual, pero es una opinión personal, o sea, que el narrador sea necesario que te lo vuelva a explicar, porque ¿para qué está uno? Pero ponele que te ocurra eso, y bueno, uno tiene que adaptarse y decir, bueno, voy a tratar de explicar lo que este señor no ha visto, que no se haya visto. O a veces que entra, por ejemplo, te toca, son dos comentaristas y el exjugador o el entrenador tiene la primera palabra y uno va a aportar otra cosa. Entonces me parece que es esa la cuestión del equipo, ¿no? Decir, yo no voy a hacer algo porque uno tiene que quitar, otro tiene que pasar, otro tiene que enviar el centro y otro tiene que definir. Es exactamente lo mismo dentro de un equipo de transmisión. Eduardo, esta semana, bueno, asistimos a una noticia que amenazó con remecer todo, pero terminó siendo gol anulado por el VAR prácticamente, con lo de la Superliga. Pero la pregunta va por lo siguiente, porque, bueno, tú como argentino, latino, futbolero, pero vives en Estados Unidos, que tiene la cultura del deporte con franquicia, y que es un deporte ultra competitivo. Y más allá de lo que uno pueda, de los errores que pudieron haber cometido en la Superliga, de que el vocero, por ejemplo, fuera Florentino Pérez, que quizás de los tipos más odiados del fútbol mundial, al final, ¿en qué sentido tú crees que faltó mirar la tradición y la antropología de un deporte como el fútbol, que en el caso de los europeos, como también en el caso de los sudamericanos, para nosotros el fútbol es con campeón, con descenso y con ascenso? Hay una lógica. Y en el caso de Estados Unidos, en los deportes de ellos, fundamentalmente en el básquetbol, que es lo que más seguimos, los deportes de ellos tienen la lógica del playoff y que son franquicias. Si sales último, no te va al descenso, pero hay un honor que ellos defienden. Entonces, ¿en qué sentido tú crees que les faltó a ellos entender que había un problema que era más allá de plata, y sino que era un problema de cultural quizás? Mira, yo creo que el tema es muy amplio e involucra muchas situaciones, ¿no? No solamente, ahí ya estás tocando una tecla, que la NBA es lo que nosotros culturalmente más vemos, pero todos los deportes profesionales de Estados Unidos tienen exactamente el mismo formato. Uno paga por jugar, compra una franquicia, después la liga le exige ciertos requisitos, un estadio, no se va a poder, bueno, las reglas de competencia y un cierto tope salarial, etcétera, etcétera, etcétera. Que los contratos sean, que cumplan un determinado formato. El problema de los deportes americanos, comparados con el fútbol, es que ¿dónde brillan? ¿O dónde tienen su epicentro? En Estados Unidos. O sea, el fútbol americano, que es el que más dinero mueve, no sale de Estados Unidos. O sea, sí puede ir a jugar un partido a México, a Londres, o por ahí lo ha jugado, o han buscado hacer la Liga Europea, pero no ha cuajado. Porque culturalmente los europeos tienen el rugby es otro tipo de deporte, y no ha funcionado. Entonces, el básquetbol me parece el más universal de todos. Está el béisbol, que es muy fuerte en la región del Caribe, aunque también en Asia es muy fuerte, pero no deja de ser de unos pocos países. Y claro, es mucho más sencillo dentro de la estructura deportiva americana que las capas sean el profesionalismo, la universidad y las escuelas secundarias, los high schools. Entonces, uno va subiendo las capas y va desarrollándose. Por ahí, Kobe Bryant
pasó del high school al profesionalismo, pero porque era un fenómeno. Michael Jordan pasó del high school a la universidad, se graduó y después fue al profesionalismo. Eso dentro de la estructura del fútbol, cuando a los 16 años los jugadores ya son semiprofesionales o profesionales en sí, porque ya firman su primer contrato, ya tienen un contrato con un club y se siguen desarrollando dentro de esa cadena que tiene el fútbol, ahí hay una variación. Entonces, estamos viendo ahora futbolistas de Estados Unidos que encuentran que tienen mucho talento, pero que dentro de la estructura de Estados Unidos no tienen un punto intermedio para el desarrollo, para cubrir ese. Entonces terminan yendo a Europa y ahí cumplen con, digamos, con ese espacio, con ese gap que no tienen en Estados Unidos. ¿Por qué no lo tienen? Porque Estados Unidos carece de ese sistema de capas de categorías, de la pirámide que defienden o que defendían la tradición del fútbol inglés, que es lo que nosotros hemos copiado. ¿Por qué ha ocurrido este modelo de la Superliga? De acuerdo a mi punto de vista, por un tema meramente económico, porque los equipos ingleses hoy por hoy, la gran mayoría de ellos no tienen no tienen dueños que sean ingleses. La gran mayoría son gente de negocios que busca replicar dentro del modelo de negocio algo similar a lo que ocurre con los deportes profesionales en Estados Unidos, como por ejemplo la NFL. Entonces, dentro de ese modelo cerrado, nunca vas a perder. La NFL tiene 16 partidos en la temporada regular. Tú sabes que vas a jugar esos 16 partidos y que vas a cubrir no vas a salir perdiendo, salvo que te vaya estrepitosamente mal y la gente no te vaya al estadio, pero vas a poder tener tus sponsors locales, vas a poder tener otras cosas y generalmente un equipo, salvo que dejes, en el peor de los casos lo vendes y se lo llevan a otra ciudad, como ha ocurrido. Eso en el fútbol es mucho más difícil. Entonces, pero sí había ocurrido esta situación, que hay equipos grandes que querían más gloria, como el Real Madrid. El Real Madrid es una especie de Napoleón Bonaparte de esta época y quiere expandirse por toda Europa y conquistar toda Europa si se lo permiten. Y los demás vienen con otra idea, la idea del negocio. Y hay otros equipos que tienen una deuda muy importante que veían que esta Superliga les iba a permitir salir de esas deudas. Entonces ahí se juntan, como decimos nosotros, el hambre y las ganas de comer. Y eso es lo que ha potenciado todo esto, pero que ha encontrado una respuesta muy contundente de parte de la gente del fútbol, que me parece que en determinado momento esto va a terminar ocurriendo, quizás no de una forma tan maquiavélica, pero sí estamos en una situación donde el que más tiene, lamentablemente, es el que más posibilidades de ganar tiene. Sí, nos hemos encontrado con grandes sorpresas, como Atalanta, como Ajax, pero ya cada vez menos. El último equipo de una liga menor en ganar la Champions es el Porto allá por 2004, y de ahí para acá hemos entrado en esta dinámica donde lo que ganan son los de la clase alta. Eduardo, yo te quiero llevar a un tema que es muy común en esta relación entre la gente y los periodistas, al tema de la verdad y la objetividad. En realidad es como los grandes valores que se supone se deben alcanzar, pero obviamente son utópicos, son imposibles de alcanzar. Y se da mucho la polémica sobre si el periodista debe explicitar incluso ciertas cosas de creencias, de ideología, incluso en el ámbito del deporte, sobre lo que nosotros pensamos de ciertas cosas, por ejemplo, de qué equipo somos o qué fútbol es el que nos gusta. ¿Ustedes sienten también que hoy hay esa exigencia de parte de la gente, como decir, bueno, si yo estoy viendo un partido del Atlético Madrid, que es el caso más que siempre se pone como emblema, digamos, y que a mí no me gusta como el fútbol de Simeone, ¿lo tengo que explicitar a la gente o tengo que entrar a explicarlo solamente? Y si yo me considero guardiolista, por ejemplo, o en el caso de Chile, que tú sabes que acá el tema son los bielcistas, digamos, que acá es ya una raza, digamos. ¿Tú crees que es obvio que tengas que explicitarlo? Y te digo, también te pongo lo de equipos, que la gente también empieza a decir que a este le gusta este equipo y por eso piensa esto. ¿Tú crees que hay que explicitar todo eso? Yo creería que no, porque me parece que uno no debe perder el foco de que le está hablando a todo el mundo. Entonces, voy a compartir algo con ustedes. La última vez que estuve en Chile fue en el 2015 en la Copa América. Y yo hice la transmisión de la final, tuve la posibilidad, la suerte de hacer la transmisión de la final.
para todo Estados Unidos. Y me estaban escuchando chilenos y argentinos y colombianos y todo aquel que quería ver la final. Yo no puedo centrarme en hacer una final faltándole el respeto a los chilenos. Por ahí va a haber alguno que diga, creo que o sea, somos elementos, personajes totalmente subjetivos, porque para mí un ideal de belleza del fútbol no es lo mismo que para otra persona. Entonces, pero uno puede dar su opinión desde el punto de vista más objetivo posible sin cargarlo de condimentos. Y lógico que ahora veo pilas de chilenos que me deben haber puteado, pero bueno, traté de no... Y ahí está la tarea dura del equilibrio, de mantener ese equilibrio y de tratar de explicar lo que estaba ocurriendo de acuerdo a mis armas, mis herramientas, mi conocimiento, porque si no le estaría faltando el respeto a la otra gente. Y uno creo que debería pensar eso, así sea que está haciendo, no sé, un Colo-Colo contra Universidad de Chile, que por ahí le gusta más o menos el estilo de un equipo, pero creo que tiene que tratar de encontrar esa línea de ser... Después, bueno, llegarán los programas donde hablen los hinchas, donde se hable un poco más de estilo, pero me parece que en el medio del partido uno tiene que ser lo más fiel a lo que está viendo. Por ahí no vamos a conseguir dos personas, una jugada puede ser penal, otra jugada para otra persona puede no ser penal, después entramos en otra situación de quién merece la victoria, de lo que sea. O sea, como yo siempre digo, si el árbitro lo pitó, es penal. Para mí, yo puedo estar de acuerdo o no, pero en el fondo creo que uno tiene que tratar de expresar uno no tiene que buscar caerle bien a todo el mundo, pero uno tiene que tratar de no caerle mal a todo el mundo. Entonces uno tiene que expresar su opinión en la tribuna de opinión con mucho respeto. Y dentro del análisis tiene que tratar de ser lo más imparcial posible, porque si no le falta el respeto a la otra gente. Así sean cuatro. Gracias. Leo. No, Javier, dale nomás. Ok, Juega. perfecto. Pasemos entonces a la ronda de preguntas. Matías, además de saludarte, te pregunta, ¿qué opinas del manejo que el fútbol le ha dado a la situación de la pandemia en relación con la reactivación, medidas de seguridad? Al menos, me imagino, el fútbol de élite, el fútbol que a ti te ha tocado transmitir. La verdad que ha sido muy difícil, ¿no? Porque creo que los jugadores han tenido que hacer un gran esfuerzo. Si bien es cierto, alguno de la otra vereda gritará que ganan mucho, pero también todos han tenido que hacer un esfuerzo, incluso ver sus ingresos reducidos. Y bueno, estar ahí, muchos jugadores se han contagiado, algunos no la han pasado tan bien, no conozco ningún caso de un protagonista del fútbol que per se, o sea, en su cargo haya sufrido esto a un punto extremo, pero me parece que ha sido un desafío de los más fuertes que hemos vivido en este momento. Incluso el hecho de pensar que los torneos que se iban a disputar el año pasado y torneos grandes no se disputaron, los Juegos Olímpicos. Pero bueno, también pienso, viniendo de una disciplina olímpica como el atletismo, en los sacrificios que los atletas han tenido, la incertidumbre para poder clasificar para Juegos Olímpicos, por ejemplo. Y creo que dentro de todo eso, el futbolista ha sido, como siempre ocurre, el que ha contado con mayor cantidad de medios y de recursos. Entonces, creo que bueno, tendríamos que tratar de no perder ese foco. Sí, para nosotros lo más importante es el fútbol, pero que el fútbol no lo es todo. Y sí, el fútbol me parece que en este sentido es una industria que mueve millones y que a todo nivel genera mucho, hasta nuestro trabajo, pero no es lo único, ¿no? Y bueno, hay mucha gente en la parte más baja también de esa pirámide deportiva que ha sufrido mucho más y que bueno, que ahora está tratando de cumplir un sueño. Imagínate una atleta que iba a llegar a los Juegos Olímpicos en su punto máximo de rendimiento, 24, 25, 26 años, y que se le fumara y que ahora no puede clasificar, no tiene tantos eventos, tiene que pasar por un montón de protocolos, no sabe ahora en este rebrote si va a poder competir en una selectiva. Es muy complicado todo. Y sí, el fútbol lo ha sufrido y es el que más emerge, pero no nos olvidemos también de que hay otra gente atrás que también lo ha sufrido a otro nivel.
Se entiende. Mira, Jaime Torres pregunta, no, además de saludarle, pregunta, para los aficionados, una transmisión dura una previa, el partido y el comentario final. ¿Cuánto tiempo dura su partido? ¿Cuánto tiempo dedica a organizar una transmisión? Varios días. Por ahí la sumatoria de las horas, uno tiene que organizarse también, porque hay veces que te ocurre que un día tienes un partido y al día siguiente tenés otro partido y así, entonces hay que dedicarle un poco de cada día a eso. Y creo que hay veces que nos pasa con esta cuestión de que el fútbol es infinito, ¿no? Uno no sabe exactamente cuándo le va a surgir un elemento histórico que venga a colación. Por ejemplo, no sé, ahora el Athletic Club de Bilbao, y no es por pegar a los bielcistas, pero volvió a perder 2 finales, en este caso 2 finales de Copa, como había ocurrido en 2012 con Bielsa, en aquel caso la final de la Europa League y después la final de la Copa del Rey frente al Barça. Y bueno, en ambos casos, pese a que en este perdido por margen mínimo la primera, hay a veces que hay historias que tienen un punto de similitud. Y bueno, hay veces que uno piensa o cuando ha leído cierto dato de cuando ganó el Athletic Club la última final en 1984, que involucraba aquella batalla campal, que es el último partido de Maradona en el Barcelona. O sea, uno no sabe cuánto, pero es lo mismo que a un escritor. Tú no le puedes decir a un escritor, por ahí te dice, sí, yo me he demorado 6 meses en escribir este libro, pero detrás de toda esa historia, el tipo por ahí tiene, no sé, toda su vida en ese libro. Se entiende. Mira, aquí Benja pregunta. Pero más o menos que son fútbol... 3-4 horas. 3-4 horas de previas bien. Y después lo que Está uno bien. le da en ese día, ¿no? Está bien. Conecto con la pregunta que hace Benja. ¿Usted cree que el fútbol sudamericano está en decadencia como periodista deportivo? ¿Qué diferencia ve con Europa? Y yo creo que sí. Por más que nos duela, está en decadencia. Está viviendo un momento decadente. Estamos perdiendo jugadores importantes muy rápidamente, estamos vendiendo jugadores muy pronto y creo que se ha resentido mucho nuestra parte formativa. Entonces, también se ha resentido mucho, estamos viviendo una época económicamente muy difícil que la pandemia ha profundizado y bueno, en la medida que, por ejemplo, con todo respeto, los estudiantes tengan malos maestros, van a salir luego malos profesionales o regulares. Si nosotros, como formadores, no tratamos de alcanzar siempre la excelencia, después el producto final va a ser dudoso o va a quedar, digamos, supeditado al grado de inspiración que cada individuo tenga. En la medida que nosotros no formemos bien a los jugadores y a los entrenadores, creo que el producto final va a ser regular o de menor calidad. Pero también, bueno, me parece que nos hemos quedado un poco atrasados en los formatos de torneos, en ciertos modelos comerciales, en ciertos temas de sponsorización. Creo que ahora la Conmebol, por ejemplo, está mejorando muchos aspectos de lo que es la situación de las competencias. Sería ideal que, por ejemplo, no sé, toda la primera fecha de la Copa Libertadores se jugara como ocurre con la Champions, ¿no? Y que todo avanzara desde un punto de vista hasta coherente. Pero nuestro fútbol es un poquito más variopinto y bueno, va como va. Creo que en la medida que nosotros copiemos ciertos formatos y copiemos ciertas cosas que han funcionado y que son mejores que las nuestras, sin que eso afecte nuestro orgullo, es probable que también podamos llegar a recuperar un poco el nivel, porque la realidad está, y me parece que últimamente en los mundiales nuestro fútbol se ha quedado rezagado, ¿no? Eso no hay forma de negarlo. Y bueno, tenemos que hacer algo para poder recuperar esa posición protagónica que supimos tener. Ok. Pablo pregunta, bueno, hace 2 preguntas, pero me voy a quedar con la última, que es ¿qué recomendación le da a los colegas cuando son, o a los jóvenes cuando son fanáticos de un equipo? ¿Cómo manejar las situaciones frente a un partido como profesionales? Sí, pero todos tenemos nuestro corazoncito. O sea, y hay que tratar de neutralizarlo, neutralizarlo porque, a ver, uno puede aprender a la buena o a la mala.
hay dos formas. Y entonces, el día que vayas a hacer un partido de Colo-Colo y seas fanático de la U y lo hagas más o menos o mal, bueno, hay alguien que te lo va a hacer saber discretamente o directamente. Y bueno, ahí aprenderás que vas a tener que atenuar un poquito tu colocolismo si te toca un partido de la U, ¿no? Y más hoy que digamos, la forma directa de llegarle al periodista ha cambiado muchísimo. Exacto. Antes te llegaba una carta. Sí, carta al director. Una carta al director. Cuando ponían los puntajes del gráfico, había alguien que te decía, te reclamaba porque le pusiste un 4, un 5 a alguien. Sí. Sí, bueno. Hay gente que mantiene esa costumbre y hay uno de los ponentes aquí que una vez me reclamó porque le puse una calificación muy baja al portero de Deportes Antofagasta, no voy a decir ya. Sigamos. Tenemos acá, ok, René pregunta, ¿cree que la idea, me imagino que esta es la Superliga, cree que la idea fuera del ámbito económico fuera buena, que tanto peso le da al misticismo que genera esta competición entre grandes y pequeños? O sea, siente que el hecho de que, a ver si lo estoy interpretando bien, sientes que la idea principal de la Euroliga sea el apartado económico, o sea, rescatar económicamente al fútbol, como tanto dijo Florentino Pérez, realmente era buena. Estamos creo que todos de acuerdo de que es algo que tarde o temprano va a ocurrir. O era real, digamos, ¿no? O sea... Sí, exactamente. La verdad que me cuesta creer que lo fuese, porque uno entiende que, como lo dijo el propio Bielsa, sin caer hacia los bielsistas, la tendencia por la que vamos es que el rico sea más rico y el pobre sea más pobre. Entonces creo que dentro del ámbito del fútbol, bueno, hay que tratar de brindarle a todos la posibilidad de competir de la mejor forma. Y aquel que sí, esto va a seguir ocurriendo, el que tenga más hinchas, que genere más dinero, pero bueno, creo que una de las grandes historias de los últimos tiempos ha sido el campeonato del Leicester City. Y bueno, me parece que eso a veces le genera al fútbol hacerse más grande, llegar más con historias más humanas es como llegamos, porque que sea campeón el City, el Liverpool o el Manchester United no es tanto noticia, o sea, que sea campeón Antofagasta o que vuelva a Cobreloa a los primeros planos sería, me parece, algo llamativo y que nos obligaría a hablar con jugadores históricos, a tratar de hacer otro tipo de periodismo, a tratar de contar otras historias. Entonces, yo la verdad me cuesta creer que haya habido detrás de todo esto algo más allá de lo económico, porque lo único que yo estaba viendo era cuánto dinero les iba a tocar a estos clubes de entrada, a los fundadores, y después iban a ver quiénes eran los otros que se iban a sumar. Entonces, yo no sé, les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué tenía de malo o qué tiene de malo el formato actual de la Champions? La fase de grupo que a ver, ¿cómo podríamos decir? Que se amplió demasiado. Hoy día sobra una cantidad de partidos porque hay un problema de competitividad, creo yo. Y eso se aumenta para la próxima Claro, edición. Para ¿no? 2024. Claro, 2024. Se aumentan cuatro clubes más, digamos, ¿no? Sí, van a jugar en dos grupos. O sea, tampoco es que la solución que propongan desde la UEFA sea así. Algo que alguna vez comentamos con Leo y con Sergio, que no se deben acordar en el Mercurio, a partir de cuando ya la ley, al principio cuando surgió la ley Bosman parece, uno la fue viendo de a poco, pero claro, ya en el año 2000, 2001 ya la cosa ya era prácticamente inmanejable y cada día iba ocurriendo que los equipos ricos iban llevando a todos los mejores jugadores y equipos, por ejemplo, grandes formadores como el Ajax o el PSV o el Feyenoord ya no estaban en condiciones de poder competir. De competir, claro. Claro. Sí, bueno, los equipos de Portugal también fueron retrocediendo cada vez más. Más allá de que, por ejemplo, se habla de la Bundesliga, que tiene un modelo donde los socios tienen una parte importante dentro de los clubes, pero bueno, la Bundesliga, el que domina es el Bayern, y en un segundo plano bastante rezagado viene el Borussia Dortmund, que ha tenido muchas dificultades económicas. Lo que pasa también que un modelo de fútbol que prioriza tanto lo económico debería tener también un punto en que los dirigentes sean un poco más responsables de cuando
hacen malos negocios, porque por ejemplo el Barcelona era el más implicado en este tema económicamente de la Superliga, y el Barcelona vendió a Neymar por 220 millones y se gastó casi 400 entre Coutinho, Dembélé y Antoine Griezmann, y uno dice, ¿han llegado al punto de estar al nivel de ese gran Neymar? Y probablemente la respuesta sea no. Entonces, que recién ahora estamos viendo algo mejor en Dembélé, que se ha vuelto a lesionar, Coutinho ha pasado todo el año lesionado, que lo más importante que hizo en los últimos tiempos se lo hizo al Barcelona en el 8-2. Entonces, Griezmann ha sido un jugador intermitente, que no le ha rendido. ¿Quién se ha hecho cargo de toda esa mala inversión? Nadie. Y el punto es que hoy el Barcelona está en una situación donde debe dinero y no sabe cómo va a hacer frente a esas deudas. Entonces, para ellos sí, la llegada de la Superliga era una gran noticia. Entonces, el punto es que sí, hay partidos que uno dice no son tan interesantes, porque hay equipos que no son tan interesantes. Porque fíjate en esta competencia de la Premier, con permiso de los bielcistas, ¿no? Nos ha agregado equipos que nos han entretenido mucho más que en otras ediciones. Y hay muy poca diferencia entre el cuarto y el décimo en cuanto a puntos. Y hemos visto cómo, aún jugando medio colgado del travesaño, el Leeds le terminó ganando al Manchester City en la Champions. Al Manchester United, que no pasa la fase de grupos, le pesa una derrota contra el Istanbul Başakşehir. Entonces también hay equipos pequeños que te pueden luchar un partido y te lo pueden hacer interesante. Entonces, creo que pasa un poco por ese desafío, de que estos equipos, de que algunos recuperen un poco ese camino, de que la inversión que reciben o el dinero que reciben de parte de estas competencias lo utilicen bien también como para presentar un equipo digno y que a partir de allí el nivel mejore. Pero, por ejemplo, el Tottenham es eliminado por el Dinamo Zagreb y nunca uno hubiese pensado que un equipo de Croacia podía eliminar. Y no es que en Croacia no haya talento, el problema es que la liga croata no genera tanto económicamente. En el fondo vamos a caer en eso, que es un tema económico, pero creo que hay que tratar de que el fútbol no pase exclusivamente por lo económico, mientras los dirigentes de las confederaciones sean capaces de hacer bien su trabajo y exijan también que a los de las federaciones y a los de los clubes me parece que no despilfarren el dinero en cuestiones banales. Okay, voy a tratar de tomar un par más antes de despedirnos. Hugo Marambio, colega del norte, pregunta, ¿qué opinión tiene sobre la aplicación del VAR en Sudamérica? Y que tecnológicamente ha venido un poco detrás, ¿no? Creo que en la Copa América, la última que se disputó, dejó algunas dudas, pero bueno, es una herramienta que primero va a ayudar. Lo único que debemos pensar es que no va a terminar por mejorar un arbitraje que en algunos casos deja muchas dudas. Entonces, el VAR no va a mejorar el arbitraje. El VAR va a ayudar al árbitro a tomar una decisión puntual en determinadas jugadas. Pero creo que, bueno, el tema más importante que veo en torno al VAR es la unificación de los criterios. Y creo que por allí pasa. Para que uno entienda, nosotros y el futbolero entienda lo que es mano, lo que es un contacto de penal y lo que es un contacto que no debería ser penal. Como Mourinho dijo, una de las mejores frases que tuvo en este año y pico en el Tottenham, dijo, es un penal moderno. Uno no puede negar que cuando la vea haya contacto, pero después entramos a ese punto de la subjetividad de si ese contacto debería ser sancionado como falta. Claro. La penúltima, Pedro Cerecé le pregunta, ¿cómo se puede, tanto en radio o en televisión, cómo se puede sortear los imponderables que puedan existir durante una transmisión sin salirse de la concentración del momento? ¿Le habrá pasado en algún momento que se cayó la señal? Sí, ¿Qué pasó bueno, en el estudio? ahora me ha tocado trabajar desde casa. Me ha tocado trabajar y se te cae el internet o ves el partido en una pantallita muy pequeñita porque te viene por la computadora a través de una plataforma que cada canal utiliza una distinta. Hay que adaptarse a todo, hay que tratar de que no trascienda todo eso y uno hacerlo primero con alegría, con entusiasmo y luego con mucho profesionalismo. Ante todo hay que ponerle la mejor onda porque si no
creo que no estaríamos fallando a uno de los principios profesionales, no solamente del periodismo, sino de cualquier trabajo. Perfecto. Danilo. Lo último. Arrancamos un poquito más tarde, por ahí, si quieren, por eso darle unos 5 minutos, si hay más preguntas, si no, no hay Sí, problema. sí hay más. Sí hay Un más. colega que también hace clase en este diplomado, Pedro Lira, que es fanático del atletismo, me decía, ayer a propósito de esto, me decía, mándale saludos a Eduardo y dile que yo no tenía idea, que tú eres uno de los mayores especialistas y que tiene de las mejores estadísticas de atletismo que conoce. Bueno, Pedro es un amigo. Tengo grandes amigos en cuanto al atletismo chileno y sí, la verdad que bueno, hay una parte dentro de todo eso que está dentro del cuidado de la información y de la capacidad de la recopilación de la información. Entonces, incluso ahora estoy trabajando colaborando con un colega que está haciendo una recopilación histórica del atletismo chileno y la verdad que representa grandes desafíos. A veces pasará que es muy de nerd, ¿no? Pero recuperar una marca que había quedado perdida en el tiempo, a veces le genera, es como encontrar, no sé, para Leo Burgueño, encontrar la formación de Douglas High de un partido importante de 1982. Entonces, tener la posibilidad de recuperar un dato me parece que es hacerle justicia a aquel atleta o a aquel personaje que hizo ese esfuerzo o que logró tal o cual marca. Y hay veces que, bueno, uno termina hasta corrigiendo algo que pasó a un libro, a una documentación, erróneamente. Pero sí, me gusta mucho el atletismo, competí como atleta, tengo grandes amigos y grandes colegas en Chile, mucha gente que ya ha fallecido y gente a la cual aprecio y he apreciado mucho, y la verdad tengo un gran cariño por el atletismo de Chile. Y bueno, veía en el Zoom deportivo cuando Carcuro en los torneos importantes, en el Guaita o en la Copa Milo, aparecía ese, y hay veces que por el cable lo podíamos ver en televisión nacional y bueno, era uno de esos momentos muy bonitos, ¿no? Y los grandes atletas de Chile, los Gerd Bay, los que he visto en mi época, Alejandra Ramos, Sebastián Keitel, Pablo Esquela, bueno, grandes personas sobre todo. ¿Cuál era tu prueba? Dígame. 1500 metros. Okay. Como atleta, ¿quién era mejor, Palomo o Vizcayán? Palomo. No, Palomo es recordista nacional de El Salvador, Sí, está bien. Cada uno ha en su especialidad. competido en un campeonato del mundo. Yo llegué a competir en un campeonato nacional de juveniles, o sea que no le podía ni atar la zapatilla de lanzamiento a Palomo. Mira, y la última para cerrar, voy a dejar esta que le preguntan, ¿cuál es el momento que más atesora en su carrera en el periodismo deportivo y por qué? Y bueno, yo creo que todos soñamos con jugar un mundial, ¿no? Y bueno, he tenido la fortuna de estar en un par de ellos. Me ha costado mucho. Me ha costado, por ejemplo, la gente cree que hoy que todo llega inmediatamente, ¿no? Y mi primer partido de Champions League yo lo hice en 1997. Si bien es cierto, he tenido etapas en las cuales no en el canal donde yo trabajaba no teníamos la Champions, pero mi primera final llegó 13 años después. Y como para que a veces los jóvenes periodistas entiendan que no todo va a ocurrir instantáneamente. Y bueno, mi primer mundial in situ, el primero fue, estando ya como periodista importante, fue en el 94, pero creo que Leo no viajó a Estados Unidos, al igual que yo, y por ejemplo, me tocó hacer la parte de la cobertura que nos quedaba en Argentina, ¿no? Y bueno, un día, no me acuerdo, que fue a un partido de Argentina, ir que era el presidente desaparecido ahora este año, Carlos Menem. Fuimos a la residencia de Olivos, y por ejemplo ir a la embajada brasileña en el día de la final. Todo es importante y mi primer mundial llega en 2002 y bueno, tengo la fortuna de estar en la final, pero el recuerdo más bonito es el de la final de 2014, pese a que como argentino, Argentina perdió esa definición contra Alemania, pero la verdad que uno se pone a pensar en todo lo que ha vivido al cabo de una carrera y llegar a ese punto y bueno, uno tiene que dar gracias a lo que ha sido todo el camino, ¿no? Y entender y abrazar todo el proceso que nos lleva a todo eso, porque la verdad que todo es memorable.
Vale, don Eduardo, quiero agradecerle un montón, de verdad, el tiempo que nos regaló esta hora y tanto, sin ningún tipo de desperdicio. Bueno, dejarle claro que esta es su casa, que las puertas están siempre abiertas, tanto en Chile como en este programa, para recibirlos. A quienes nos están siguiendo el jueves próximo, don Danilo, yo no sé si ya estamos para anunciar el próximo conversatorio, pero sí. Sí, estamos. Sí, ya estamos. Sí, estamos. Jueves próximo a las 17 horas vamos a tener a Juan Cristóbal Guarelo. Nos pueden seguir, vamos a estar difundiendo en nuestras redes sociales, al igual que con don Eduardo Vizcayer, enlaces para poder sumarse. Eventualmente esta conversación va a estar en los canales de la universidad, también lo vamos a subir en nuestras redes sociales. También agradecerle a don Sergio Gilbert, le voy a hablar, don Danilo, perdón, don Leo. Por favor, adelante. El tema de la próxima conversación es del libro que acaba de publicar Guarelo, que se llama Chile, País Barra Brava, que es un ensayo. Un tema bastante interesante del cual vamos a tener bastante para conversar. Eso, don Eduardo, 1.000.000 de gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, y le dejan mi saludo a Guarelo. El otro día encontré una crónica de Guarelo, uno de esos personajes que tenía anónimos, que tenía el atletismo de Chile, se llamaba Jorge Vives Rojas. Y don Jorge, que falleció hace ya casi 16 años, creo, era un gran apasionado. Tenía una pequeña revista de atletismo que él mantuvo durante muchos años y era el organizador, él, a través del Stade francés, del Orlando Guaita. Y bueno, fue un momento muy triste porque Jorge era una persona muy querida, su salud se deterioró, falleció, tenía cáncer de piel. Y bueno, yo no conozco honestamente una persona más respetada, más querida dentro del ámbito del atletismo sudamericano. Y Guarelo escribió una crónica muy bonita, casi a modo de obituario, de cuando falleció don Jorge. Y los otros días, revisando papeles, la encontré, buscando justamente lo que decía Pedro Lira, cosas del archivo y de la historia del atletismo chileno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos mucho a todos, a Eduardo y a todos quienes han estado presentes el día de hoy. Nos vemos el jueves próximo. Cuídense mucho. Esto está todavía lejos de terminarse. Por favor, quédense en sus casas si tienen que hacerlo. ¿Ya? Les agradecemos un montón. Cuídense mucho. Feliz tarde. Gracias. No, gracias. Chao. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Chao. Gracias.